¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2. El Salmo 2 no siguió accidentalmente al Salmo 1. Mientras el Salmo 1 canta la bendición de la Torá, el Salmo 2 exalta la bendición de la realeza davídica, el segundo pilar de la existencia de Israel como nación elegida. Presupone claramente el pacto davídico, anunciado por el profeta Natán al rey David. 2 Samuel capítulo 7 versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo te levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este pacto prometía al hijo de David: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Aquí se establece una relación especial entre Dios y los reyes de la casa de David. Isaías 55 versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Siendo ungido por la ordenación de Dios, el rey davídico era un rey teocrático, es decir, un rey gobernado por Dios. De Salomón está escrito: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Como representante del Señor, el rey davídico fue designado para gobernar al pueblo del pacto en justicia y paz, y más allá de eso, eventualmente a todos los pueblos del mundo. En el Salmo 18, un extraordinario cántico de acción de gracias, que se registra también en 2 Samuel capítulo 22, David menciona cómo el Señor le ha convertido en el gobernante de un extenso imperio y Señor sobre otras naciones. Versículos 43 a 45 del Salmo 18. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. En cuanto me oyen, me obedecen. Los hijos de extranjeros se sometieron a mí. Los extranjeros palidecieron
y salieron temblando de sus encierros. Cuando más tarde la casa real fue sometida a potencias extranjeras, debido a su separación del Señor, Etán, el Ezraíta, compuso un impresionante cántico de súplica, el Salmo 89, en el cual fervientemente recordó al Señor su anterior promesa a David. Leamos los versículos 26 al 28. Él me invocará. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le nombraré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto con él será estable. En la categoría de los salmos reales, 2 salmos se destacan sobre los demás por el hecho de que mencionan el triunfo del Mesías venidero como gobernante del mundo. Los salmos 2 y 110. Estos salmos proféticos pueden haber servido en la liturgia del templo para la entronización de un nuevo rey en Jerusalén. En ocasión del cambio de un gobernante davídico, el peligro de revueltas entre las naciones sometidas se agudizaba. En tal situación histórica, el Salmo 2 parece adecuado para su uso litúrgico. El Salmo 2 prevé que muchos reyes vasallos del imperio de Israel están ocupados planeando una rebelión conjunta contra el gobierno davídico. El Salmo comienza con la sorprendente pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La tensión de la situación es retratada dramáticamente por el estilo poético de presentar a ambas partes, las naciones y el Señor, declarando lo que tienen en mente. Debido a que las gentes no son identificadas específicamente, se da la impresión de una conspiración mundial de todas las naciones contra el rey teocrático. La pregunta del versículo 1 indica la inutilidad de tal conspiración. Se da aquí un interesante contraste con las meditaciones del justo en el Salmo 1, versículo 2. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, para buscar la voluntad del Señor. Los gentiles, sus líderes en particular, en el Salmo 2, versículo 1, meditan o piensan en vano contra Jehová y contra su ungido. El mismo verbo se utiliza en el Salmo 1, versículo 2 y en el Salmo 2, versículo 1. Los versículos 2 y 3 subrayan la naturaleza de la rebelión de los gobernantes bajo el rey de Israel. Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Su conflicto no es una lucha por la mera independencia política o económica. Se han unido contra Jehová y su ungido, y por lo tanto declaran: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su yugo. Por lo tanto, el conflicto es esencialmente de carácter religioso. En su perspectiva escatológica, el mundo entero finalmente se unirá en rebelión contra el Dios de Israel y su representante ungido. Por tanto, el objetivo de los pueblos, librarse de los grilletes o de la ley del reino de Jehová, no puede llamarse la lucha por la verdadera libertad e independencia. La verdadera libertad solo puede encontrarse en la sumisión voluntaria y la obediencia voluntaria al soberano gobernante del universo que reina en la tierra a través del ungido, el Hijo de Dios. La Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento
aplicó la rebelión de las naciones gentiles contra el rey teocrático del Salmo 2 explícitamente a la conspiración de Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra el Mesías Jesús y sus apóstoles. Leamos Hechos capítulo 4, versículos 24 al 28. Y Pedro y Juan, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿A qué fin se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se coaligaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio habían predestinado que sucediera. Esta interpretación mesiánica del Salmo 2 tiene implicaciones decisivas para la comprensión del verdadero Israel de Dios. Cuando los israelitas o judíos persiguen a Cristo y a su pueblo, entonces los apóstoles consideran a esos israelitas también entre los enemigos de Dios. Verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. El Salmo 2 sigue describiendo la reacción del Señor al desafío de esta revuelta universal contra su trono. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Riéndose con desprecio por su inútil conspiración, asegura a Israel su lealtad inquebrantable y el triunfo de su pacto al declarar: Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta seguridad de Dios es un consuelo permanente para el pueblo de Dios en todas las épocas, porque muestra cuán profundamente se preocupa Dios, que está entronizado en el cielo, por su pueblo del pacto en la tierra, cuán estrecha y segura es su relación con él, y cuán firmemente se ha comprometido Dios a vindicar a su Hijo en su crisis. Dios promete aquí que, a pesar de la revuelta universal contra su ley y de la guerra total contra su pueblo, su causa triunfará. No dejará de intervenir en asuntos humanos en nombre de todos los que se refugian en él. Aunque Dios habla a las naciones y a sus gobernantes en su furor y los turbará con su ira, no debe pasarse por alto que Él les ofrece, en los últimos versos de este poema inspirado, los versículos 10 al 12, la oportunidad de arrepentirse de todo corazón. Los gobernantes de las naciones gentiles al principio no se dan cuenta plenamente de que su lucha contra el rey en el monte Sión es una lucha contra el Señor, el todopoderoso gobernante del mundo. El énfasis, por lo tanto, está claramente en la ordenación o entronización del ungido de Dios. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Originalmente, el nombre Monte de Sión solo se refería a la parte de la ciudad que había pertenecido a los jebuseos. El monte Moriah estaba al norte de la colina de Sión,
y fue sobre esta colina del norte donde más tarde se levantaron el templo y el palacio de Salomón. Geográficamente, Sión y Moriah forman una sola elevación. Después de la construcción del templo, toda la colina pasó a llamarse Sión. La presencia del santuario y del palacio en la parte norte de la colina, a partir de los tiempos de Salomón, hizo que esa zona llegara a ser la más importante de la ciudad. Mientras el Señor permaneciera en el lugar santísimo de ese santuario, esa montaña era santa, porque la gloria de la Shekinah, la presencia de Dios, moraba allí. En este santuario en Sión fueron ungidos, fueron establecidos los reyes de Israel. El hecho de que el Señor haya establecido a su rey en Sión como su representante tiene implicaciones de gran alcance. Estas se desarrollan en los versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con cetro de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Estas palabras probablemente fueron pronunciadas por otra voz en la liturgia, posiblemente por el propio rey. La proclamación del decreto de Dios muestra la desesperación de todas las conspiraciones contra el reino de Dios. El resultado triunfante de la realeza de Dios es absolutamente seguro. El rey especifica el decreto del Señor. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Tales palabras solemnes son conocidas por fuentes extrabíblicas, por ejemplo el Código de Hammurabi, como la antigua fórmula de adopción en los tribunales de justicia. Eran pronunciadas en la ocasión en que alguien adoptaba legalmente a un niño como hijo propio. Si la expresión hoy es una referencia al día de la entronización del rey de Israel en Sión, entonces la palabra engendrado es un término apropiado para el establecimiento oficial del rey como hijo teocrático de Dios. La elaboración del Salmo 89 es esclarecedora a este respecto. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El Nuevo Testamento proclama que el Salmo 2 es una profecía mesiánica que ha encontrado su cumplimiento en la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. Los apóstoles explican a sus compañeros judíos en la sinagoga. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pedro afirma enfáticamente que el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés fue la evidencia de que el Jesús crucificado había resucitado, fue exaltado a la diestra de Dios y ahora había enviado el Espíritu de Dios a Israel desde el salón del trono celestial. Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Nuevo Testamento considera el Salmo 2 como una profecía mesiánica de extrema importancia
y de inagotable consuelo para los creyentes cristianos de ahora. Sin embargo, este salmo todavía espera su completo cumplimiento apocalíptico en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga como Rey de Reyes y Juez del mundo. El Dios de los cielos dará a todas las naciones, a los confines de la tierra, a su Hijo en Sión, como su herencia y posesión. Cristo Jesús finalmente gobernará el mundo, un mundo nuevo, restaurado a la justicia y la paz. Es el propósito eterno de Dios que todos los pueblos de la tierra se unan a su pequeño rebaño y se conviertan en una comunidad de adoración que les sirva en el verdadero temor del Señor con alegría y alabanza. Esta perspectiva es el foco de la sección final del Salmo 2, versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Sin embargo, si las naciones rechazan su dominio y conspiran para derrocar a su Hijo real en Sión, Él le dará poder para quebrantarlos con vara de hierro y desmenuzarlos como vasija de alfarero. Versículo 9. El Apocalipsis de Juan, el libro del Apocalipsis, pinta la consumación final del Salmo 2 con trazos audaces. Jesucristo, como el guerrero divino, destruirá a todos sus enemigos declarados en la tierra con una espada aguda que saldrá de su boca. En este contexto del juicio final, el revelador aplica el Salmo 2, versículo 9, a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las pastoreará con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El Salmo 2 termina con una seria advertencia a los gobernantes de la tierra que están en camino contra Sión, de ser sabios y aceptar el gobierno mesiánico antes de que sea demasiado tarde. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esta sección final del Salmo 2 muestra que el interés último de Dios no es la muerte del hombre, sino su salvación. Este llamamiento universal a todos los pecadores en Israel y entre los gentiles es expresado aún más urgentemente por los profetas. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Después de su rebelde conspiración, es conveniente que los gobernantes de las naciones estén llamados a alabar al Señor en el temor de Dios, es decir, en temblorosa reverencia y profunda gratitud para adorarlo en su santuario. Los cristianos deben recordar que ellos, después de haber recibido la liberación de Jesucristo, todavía están bajo la amonestación apostólica. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12.
en vista del próximo día del juicio. El consejo honrad al Hijo exhorta a los gentiles a honrar al Hijo de Dios en Sión, como muestra de respeto y lealtad por el Mesías, en lugar de honrar a Baal, y es paralela a servid a Jehová, del versículo 11. El Salmo recuerda una vez más a los gentiles que se aproxima la ira del Señor, pues se inflama de pronto su ira. Estas palabras no sugieren que la ira de Dios, su reacción al pecado humano y a la rebelión, estallará caprichosamente en cualquier momento. Más bien, recuerdan a los enemigos del Señor de su vigilancia y cuidado inquebrantable de su pueblo. Quien toca al pueblo de Dios, toca a la niña de su ojo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mientras que el Salmo primero comienza con una bendición, el Salmo segundo termina con una bendición. Ambos salmos están así unidos. Incluso fueron contados como un solo salmo en algunas tradiciones judías. No solo se invita a los israelitas, sino también a los gentiles a buscar refugio en el Señor, el Dios de Israel, y a aceptar la protección que Él ha proporcionado contra su propia ira apocalíptica. La sangre expiadora de su único Hijo, el Mesías, es el único refugio proporcionado por el Señor para el día de su ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El Salmo segundo ha abierto la puerta de la bendición para todos los pueblos y razas del mundo. El Evangelio de Jesucristo muestra que Él es esa puerta, la puerta de la vida eterna. San Juan capítulo 10, versículos del 1 al 10. ¿Será eficaz y fructífero este llamamiento divino del Salmo segundo? El profeta Isaías predice una gloriosa reunión de adoradores gentiles en el monte Sión en los últimos días, en la era mesiánica, antes de que el juicio final destruya a todos los idólatras. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta victoria del dominio de Dios sobre las naciones se desarrolla más plenamente en las profecías de Isaías. Por ejemplo, los capítulos 56, 58, 60 al 62 y otros, profecías que culminan en el triunfo universal de Sión sobre todos sus enemigos. Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, versículo 23. Estas promesas comenzaron sus cumplimientos históricos con el ministerio del Mesías Jesús como la luz del mundo. Ordenó él a 12 apóstoles como sus embajadores y los dotó del mandato y la misión de Israel para el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16. El derramamiento del Espíritu Santo del Cristo exaltado en el cielo, desde el día de Pentecostés, ha llevado a muchos miles de judíos y gentiles a aceptar a Jesús de Nazaret como su Señor y Salvador. Puedes leer su historia en el libro Hechos de los Apóstoles, en tu Biblia.
Así, la comunidad mesiánica se convirtió en una iglesia universal. Uno de los mayores triunfos de Jesucristo fue ganar a su enemigo más apasionado, Saulo de Tarso, para que se convirtiera en su testimonio más consagrado para judíos y gentiles. Así como los gobernantes del Salmo 2, Saulo estaba tratando de destruir al pueblo de Dios, el Israel mesiánico. Sin embargo, cerca de Damasco, Cristo reveló a Saulo que estaba luchando contra el Dios de Israel y el mismo Mesías al perseguir a los cristianos. Conmocionado por el arrepentimiento, Saulo se convirtió en el mayor apóstol de Jesucristo. La perspectiva apocalíptica del último libro bíblico proporciona la vista de un derramamiento final y universal del Espíritu Santo cuando el último mensaje de advertencia de Dios, retratado en Apocalipsis capítulo 14 por 3 ángeles, recorrerá el mundo en un llamamiento final a todos los pueblos. Pronto el Salmo 2 se realizará en un avivamiento pentecostal final entre judíos y gentiles. Este es el mensaje de esperanza para hoy. No importa qué oposición pueda surgir, el triunfo del reino de Dios ya está asegurado por la victoria del Mesías en la cruz del Calvario. Él ha llevado allí nuestra maldición para proveernos ahora su bendición eterna. Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gálatas capítulo 3 versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La gracia de Dios sea contigo.